Jóvenes, buenas tardes. Estoy mandando este material como complemento de lo del sábado. Ven que ya no pudimos avanzarlo bien. Entonces lo estoy volviendo a proyectar y para poderlo explicar nuevamente. Como quedamos, se tienen que revisar los materiales por su funcionalidad. En general, la mayoría de los libros hablan de 4 grupos de funcionalidades, aunque bueno, ahorita trataré de explicar de manera general algunas otras situaciones donde nosotros también vamos a tener este tipo de cosas. Vamos a comenzar con los materiales aeroespaciales. Son aquellos que se utilizan en la actualidad para todo lo que es satélites, aviones, automóviles, también todo lo que es viajes espaciales, estructuras de alta resistencia. Y bueno, ahí tenemos compuestos carbono-carbono. En la actualidad en la industria aeroespacial se utilizan mucho las estructuras de grafeno para darle estabilidad pero sin tanto peso a los viajes espaciales. Óxido de silicio o silicatos, silicio amorfo, al final de cuentas son arenas que también nos van a permitir la alta conservación del calor por fuera y que adentro tengamos temperaturas amigables dentro del proceso. Las aleaciones de aluminio, sobre todo con germanio, hierro, cromo, titanio. En algunos casos están haciendo ya aleaciones también con bario, con el mismo silicio y con algunos otros metales para obtener elementos flexibles pero que nos permitan a nosotros una gran durabilidad en espacios abiertos tan extremos como ustedes lo saben ahorita, lo que son las plataformas espaciales. O si no lo saben, yo creo que sí lo deben de saber. Hace aproximadamente 3 meses se envió el telescopio más grande del mundo para investigar los confines del universo y muchas de estas aleaciones fueron hechas para ese proceso. Y bueno, aquí marca una aleación en especial que es el Cerodur. El Cerodur es una marca registrada por parte de ¿cómo se llama? De Scott, que todos deben de conocer. Scott es la marca más típica de pegamentos y cosas de papelería, con sede en Alemania. Y bueno, uno de sus principales puntos en su área de procesos es la creación de materiales vitrosos. Y bueno, el Cerodur es un material vitroso que puede alcanzar temperaturas de hasta 10 a la menos 6. Pero 10 a la 6 Kelvin, estamos hablando de 1.000.000 de grados Kelvin, aproximadamente 1.000.000 de grados centígrados. También nos permite tener una gran capacidad de absorción de longitudes de onda para ser convertidas en electricidad y ese tipo de procesos. Otro punto importante es su gran homogeneidad. En el aspecto espacial van a decir, bueno, ¿y qué nos interesa a nosotros si nosotros trabajamos en el planeta Tierra, ¿no? Es muy importante porque muchos de esos materiales dentro de 5 o 10 años serán parte de los procesos de construcción de muchas de las cosas que estaremos utilizando en el día a día. Los materiales biomédicos, la hidroxiapatita, es lo que comúnmente nos conocemos como yeso médico y no nada más se utiliza para la contención de heridas o fracturas, también para la reconstrucción de dientes, la reconstrucción de huesos como tal. Y bueno, en la actualidad también ya se está viendo otros posibles usos dentro del área biomédica. Las aleaciones de titanio, como lo comentaba yo en clase,
la posibilidad de tener nosotros algunos metales que son tolerables con el cuerpo, pero que nos permiten tener una estabilidad. Los aceros inoxidables, igual, sobre todo ahorita ya nada más se utilizan en la parte odontológica para la corrección de los dientes y en la parte ortopédica para corrección de algunos huesos. Las aleaciones con memoria de forma son aquellas aleaciones que en la actualidad se están ocupando para reconstruir partes muy significativas del cuerpo. Por ejemplo, igual los dientes, les podemos dar forma, las rodillas, los codos, todas las articulaciones, dado que nos permiten un movimiento natural como si fuera el hueso. Los plásticos, que en la actualidad, como les comentaba, por ejemplo, los judíos tienen un plástico que nos va a permitir a nosotros poder sanar las heridas, que para que nosotros podamos evitar el uso de curitas o cosas por el estilo, de hilo. Y bueno, el más importante, el PST, que es el titanato circonato de plomo. Esta es una sustancia que hace mucho tiempo se ocupaba mucho. En la actualidad ya tenemos algunas restricciones, pero se utilizaba sobre todo para lo que es los ultrasonidos, todos los equipos que nos van a permitir sacar el análisis de imagen del cuerpo humano. Les digo, en la actualidad, por su alto contenido en plomo, tenemos el problema de que, o la situación de que ya no se utiliza tanto para evitar contaminaciones cruzadas. Los compuestos electrónicos, estos los van a ver más en la materia de electricidad y electrónica, pero son los que nos permiten tener la funcionalidad que tenemos ahorita. Si no fuera por ellos, no estaría yo ahorita transmitiendo la clase, ¿no? Y tenemos elementos, el fundamental, el silicio, que es la base de todos los semiconductores que conocemos, el galeodinio, el arsénico, el galio, el titanato de bario, otra vez el PST, el óxido compuesto de itrio, bario y cobre, que es uno de los muchos óxidos compuestos que se utilizan en la parte electrónica, el aluminio, el cobre, el wolfranio y los polímeros conductores. Estos son una nueva rama, por ejemplo, ahí entran los LEDs, donde dentro de un plástico nosotros podemos formar un circuito eléctrico por un método que se llama dopación. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a introducir metales dentro de un plástico en cantidades y lugares que a nosotros nos convienen. No nada más se hace en plástico, se puede hacer en silicatos, se puede hacer en cerámicas, y hasta, bueno, en la actualidad se está haciendo estudios en algunas partes del mundo que se puede hacer directamente en tejidos. En tecnología del ambiente, de energía y ambiente, como ustedes saben, ahorita estamos en una corriente ambiental, que significa que tenemos que buscar la manera de que todo lo que hagamos no tenga un impacto considerable en el medio ambiente. Entonces, ¿qué materiales ocupamos ahí? El dióxido de uranio, que nos permite echar a andar todas las plantas nucleoeléctricas, la aleación níquel-cadmio, que es la base de muchas de las baterías recargables que utilizamos en la actualidad, sobre todo las que son tipo AA, AAA y de ese tipo, no tanto las de celulares. Las de celulares van con el óxido cobalto-litio, el óxido de circonio, que es la base de todas las pantallas que tenemos en la actualidad, un cristal extremadamente transparente pero que nos permite la conducción de electricidad, y su dopamiento igual para que meter sustancias que nos permitan los colores de las pantallas. Y bueno,
los silicatos amorfos, en especial los silicatos hidratados o hidrogenados, que es como el que se presenta ahí. Estos son de grandísima importancia en el área de la construcción, pero en el área de los circuitos están ahorita muy de moda, dado que si logramos una constitución adecuada de estos tipos de silicio, nos da la oportunidad de microchips más pequeños, pero de alta potencia. Los materiales magnéticos, esos por tradición los conocemos. Y bueno, tenemos los magnéticos de fierro puro, llamados magnetita. Los fierros silicio, que son los magnetos artificiales o electromagnetos, como los llegamos a conocer. Níquel zinc y ferretitas de manganeso zinc. Y bueno, aleaciones de cobalto platino, talio cromo y una de las variantes del fierro. Eso lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos los aceros. Los materiales magnéticos en la actualidad pues los ocupamos en gran cantidad de cosas. Para entrar al tecnológico ocupamos un material magnético. La tarjeta que nosotros utilizamos para entrar tiene pequeñas cantidades de elementos magnéticos que se alinean y permiten identificar quién está entrando o saliendo de la escuela sin necesidad de un registro o algo así. Ya como la tarjeta está previamente registrada, lo podemos checar. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito, las tarjetas, por ejemplo, los hoteles últimamente son ya por tarjeta. Y bueno, en la actualidad y con esto de la nueva tecnología de la pandemia, tenemos la situación de que muchos elementos ya los podemos hacer directamente con el celular. Para los que somos fanáticos de las consolas de videojuegos o algunos dispositivos de ese tipo, pues bueno, ya la carga inalámbrica que se da dentro de esos circuitos, ¿no? Ya tenemos la posibilidad de trabajar sin tener que involucrarnos en esto, con cables. Los dispositivos ópticos, los óxidos de silicio, galio arsénico, el vidrio, la alumina o trióxido de aluminio, esos son más naturales y son lo que conocemos vulgarmente como vidrio, lentes y todo eso. Pero sí es importante que los tengamos ubicados. El GAD es un tipo de vidrio utilizado directamente para las propiedades ópticas médicas y es una aleación de óxido de itrio y aluminio cristalizado, dopado con neodimio para que se genere un haz de luz tipo láser de características muy definidas. Yo espero que ninguno pase por eso, pero es el típico que se va a utilizar para quitar tatuajes. En el caso del cristal Ito, es una mezcla de óxidos de indio y estaño que se utilizan sobre todo para lo que conocemos como cristal líquido. Nos permite a nosotros tener un cristal que se pueda manipular por medio de corrientes eléctricas y es, junto con el óxido de circonio, lo que principalmente tenemos en la pantalla del celular. Existe más variedad y bueno, aquí les puedo decir por mi tema de tesis que lo que son las zeolitas. Las zeolitas son compuestos de óxido de silicio y óxido de aluminio que tienen características maravillosas desde limpieza hasta propiedades ópticas. Y es muy interesante el poder trabajar con todo este tipo de materiales. Los materiales inteligentes son aquellos materiales que por sus propiedades van a tener la posibilidad de tener una memoria. ¿Qué entendemos con memoria? Que son capaces de almacenar
o de cambiar a una posición original cuando nosotros les apliquemos algún cambio en el ambiente, ya sea eléctrico, magnético, luminoso o hasta físico, bueno, físico no, mecánico en ese proceso. Si se dan cuenta, se repiten mucho. Pero los que vienen aquí que se me hacen interesantes son los fluidos MR, que en la actualidad son de gran importancia porque son fluidos la deducción de magnetoterológicos. ¿Qué significa esto? Son fluidos que tienen un comportamiento sin campo magnético y un comportamiento con campo magnético. Me van a decir, ¿y eso en la industria para qué nos va a servir? Una de las ventajas de este tipo de metales, por ejemplo, es el amortiguamiento y el frenado de los automóviles. Ya no tendríamos nada más la fuerza física que aplicar sobre estos fluidos. Si se necesita, y por eso tenemos el asistente ABS en los automóviles, estos aplican una ligera corriente eléctrica que nos ayuda a que el fluido tenga características de mayor adhesión y nos permita detener el automóvil. En otros casos, por ejemplo, en el caso de un refrigerador, una lavadora en nuestra casa, nos permitirían que igual por medio de corrientes eléctricas liberadas por la nivelación de la misma, estos se autonivelen sin necesidad de que nosotros los estuviéramos moviendo. Y bueno, el impacto más grande que van a tener en los próximos años es como reemplazo de articulaciones en el cuerpo humano. Ya se están haciendo pruebas donde a partir de circuitos eléctricos conectados a las neuronas y todo el proceso que llevará eso, en lugar de sangre la prótesis lleva este tipo de fluidos y al recibir la orden eléctrica del cerebro por el nervio sea capaz de abrir, cerrar, caminar, golpear algo, esa articulación. Y bueno, los geles poliméricos son ¿cómo se llama? Ampliamente conocidos, y aquí pondré de ejemplo a las muchachas, porque ya en algunos casos los ocupan para la extensión de las uñas. Pero pues esa es la versión más sencilla de un gel polimérico. Es un gel que contiene sustancias que con algunos reactivos o en el caso de las uñas con energía ultravioleta nos permiten generar una sustancia compuesta de muchos polímeros, de muchos monómeros para formar el polímero. Pero tenemos en la actualidad no nada más eso, tenemos formación de telas, que también ya tienen características muy específicas, formación de cuerpos, formación de muchas cosas. Y bueno, en la actualidad, como lo comentaba y regresando a la parte biomédica, ya hay científicos, si mal no recuerdo son de Vietnam y Tailandia, que proponen un gel a partir de baba de una especie de caracol que la aplicaremos sobre la herida y automáticamente esta se cerrará a partir de un gel polimérico. En otros casos pues tenemos geles para muchas cosas y bueno, se envía también a la memoria el que platicábamos de las llantas del coche, ¿no? Es un gel que al momento del contacto con el aire se va a convertir en un polímero y sellará la fractura sin necesidad de que tengamos que pasar a una talachería. Por último, los elementos estructurales. Estos son más para ingeniería civil, para arquitectura, pero es muy importante que los tengamos ubicados también. ¿Por qué? Porque a nivel industrial son los que más se producen. Aceros, aleaciones de aluminio, concreto,
plásticos, fibra de vidrio, madera, todos esos materiales. Todos hemos visto una construcción, entonces sabemos que esto es fundamental. Y por ejemplo, en aceros no necesitamos nada más aceros estructurales, como puede ser cadenas, varillas, sino también necesitamos clavos, tornillos, grapas. En el caso de aleaciones, ahorita por economía y por estructura, pues nos conviene más montar una ventana, una puerta de aluminio que una de metal. Concreto, pues no nada más el concreto como tal, tenemos concreto, tenemos yeso, cal y todos sus derivados. El plástico reforzado con fibra de vidrio es una de las nuevas tecnologías y bueno, si encuentro ahorita el video se los pongo junto con este, sobre cómo construyeron los hospitales COVID en China a partir de estructuras de fibra de vidrio. Y realmente fue increíble ver cómo levantaron hospitales en 3-4 días para cubrir la necesidad. Plásticos, pues ni se diga, desde plásticos estructurales como pueden ser las tuberías de luz, de agua, de gas, como plásticos decorativos como pueden ser los apagadores, lámparas y todo eso. Y madera, todavía seguimos siendo una comunidad donde trabajamos mucho la madera. A nivel estructural, sillas, mesas, como comentaba yo en clase, ¿no? Es raro que alguien no tenga una silla en su casa. Para terminar la sesión del día de hoy, jóvenes, que hoy sí fue un poquito larga, lo único que les diré es que toda la parte de materiales es maravillosa, es muy, muy atractiva. Es un mundo, no nada más es hablar de uno o dos temas, es un mundo. Ya a partir de la siguiente sábado vamos a empezar a hablar de temas muy en específico, pero sí les recomiendo que ustedes traten de investigar más. De la tarea puede ser en la libreta, puede ser en computadora. Y bueno, seguimos en comunicación, jóvenes.